capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18:20. Podemos hacer la lectura. Dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en vosotros entre dos pensamientos? ¿Puede leer nuevamente la pregunta? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice el verso 23: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Amén. Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Amén. El verso siguiente dice: y ellos tomaron el buey de los que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Pueden repetir eso? Invocaron el nombre de Baal desde la mañana y hasta el mediodía, diciendo, escúchelo cómo oraban ellos: Baal, respóndenos, pero no usted. No había voz. Luego dice: digan ni. Quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía. ¿A qué hora? Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Wow, ya estamos pasando el mediodía, verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces, dijo Elías, escuche, todo el pueblo acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo: arregló
el altar de Jehová que estaba arruinado. Así es. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Diga conmigo: edificó. Vuelvo a decirlo: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después dice, escuche lo que dice: hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua que corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Elías, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37 dice: respóndeme. Diga conmigo: respóndeme. Nuevamente: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Padre Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo traiga sabiduría, discernimiento, revelación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra, Dios mío, pueda ser para nuestras. El profeta Elías vuelve a aparecer después de un tiempo muy prolongado, en una circunstancia extrema. Ya habían pasado más de 3 años, no llovía en Israel. Dios había dicho por medio de este profeta: no va a llover hasta que yo le vuelva a pedir al Señor que llueva. Y ya habían pasado más de 3 años. ¿Cuánto había pasado? A una de las partes dice que mandaban a gente a buscar por los campos a ver si encontraban hierba para los animales del rey. Ya no había nada que comer. El agua no estaba hace 3 años. No había vegetación. Los animales morían. La gente moría a causa de esta sequía tan desesperante. Sin embargo, en medio de esta sequía, ellos estaban todavía en un punto que la misma sequía los había llevado. Mira dónde los había llevado la sequía. A tal desgracia los había llevado que no podían reflexionar en su corazón. Escuchen lo que no podían hacer: reflexionar en su corazón. Y ese es el tema. Cuando el hombre comienza a irse de los principios de Dios y hacer como el hombre quiere hacer, cuando sabe cómo Dios quiere que se hagan las cosas, porque este pueblo era un pueblo muy bien informado de los caminos de Dios. Este pueblo conocía los caminos de Dios, sabía de las sendas que Dios había trazado desde Moisés en adelante. Este pueblo estaba consciente de cómo era el plan de Dios para que ellos sean bendecidos. Como yo ayer compartía con los hermanos,
hermano, y le decía, la salvación de Jehová no es por obra para que nadie se gloríe. No hay que esforzarse para que Dios te salve. Él te salva de pura gracia. El día que crees en el Señor Jesucristo, Él te salva. Y desde ese día en adelante, tú tienes que caminar. Y es lo que hemos hablado la semana pasada, en obediencia. Amén. Hay que caminar en obediencia. Todo lo que el Hijo de Dios de aquí en adelante va a vivir, va a ser la consecuencia entre la obediencia y la desobediencia. La salvación es por gracia, pero de aquí en adelante todo es base a obediencia. Dígale, hermano, el camino de Dios es en base a la obediencia. Si obedeces, Dios te bendice. Si no obedeces, maldiciones te alcanzan. Usted me dirá, pero eso pertenece al viejo pacto. Eso Dios le había dicho a Israel en la antigüedad. No, porque la Biblia dice que en la obediencia está la bendición. Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. ¿Qué pasa? No hay respuesta cuando hay una palabra que los llama al cambio, que los lleva a la confrontación. El que no está dispuesto a cambiar sigue calladito en la actitud. No quiere, no da el paso, no se decide. Por eso el pueblo seguía callado. El pueblo se le preguntó hasta cuándo van a claudicar, van a dudar, van a estar de un lado para otro, y el pueblo cachadito. ¿Por qué? Porque no estaba la disposición en su corazón de cambiar. No estaba en su corazón la decisión de definirse. No querían hacerlo y estaban esperando la prueba, pero todavía no sabían para qué los había reunido el profeta. Elías volvió al pueblo y le dijo, escuchen, solo yo he quedado, dice él, contra 450 hombres. Y esto es importante lo que le voy a decir. Los números no dicen y no reflejan verdad. Que sean muchos no significa que sean verdaderos. Que todo lo hagan no significa que es verdadero. Amén. Amén. Entonces, aquí hay un tema. El pensamiento del cristiano tiene que ser un pensamiento claro con respecto a lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Amén. Amén. Dígale al hermano, el pensamiento tiene que ser claro. Mire, ya hemos leído toda la otra parte del suceso. Ya hemos leído que no respondieron los Baales, no le respondieron. Ellos hicieron todos los ritos satánicos de conjuro, de danza, de pacto de sangre, ritual de sangre, y nada les funcionó. Unos brujos, unos satánicos que habían atado al pueblo, estos falsos profetas. Pero era un pueblo que tenía el corazón dividido. Es por eso que se lo lleva al monte de la definición. Si Jehová es Dios, entonces siga. O sea, ¿crees en Dios? Entonces te vas a tener que decidir en obedecerlo o no. Si no crees que Dios es quien debe mandar y gobernar en tu vida y Él establecer, Él es el que puede establecer cómo quiere que se hagan las cosas en tu vida. Dios establece cómo quiere que se hagan las cosas. Tú tienes el poder de decidir. Y este es el mensaje que Dios me ha dado y yo lo quiero compartir. Escuchen lo que quiero que esto quede grabado. Si usted está anotando, anote estas palabras, porque no pueden pasar desapercibidas, porque esta es una de las palabras que nos quiere advertir a la iglesia. Escuchen lo que dice: el que no acata órdenes será destituido. Esta es la palabra que tengo de parte del Señor para los que tienen que definirse. Y es esta: el que no acata órdenes será destituido. Yo no lo seré
no soy. El pastor no va a destituirlo. Es Dios quien va a destituir a esa persona que no acata órdenes. Y dice, escuche bien lo que el Señor me ha dicho: santidad, pulcritud e integridad. Repita conmigo estas tres palabras: santidad, pulcritud e integridad. Si usted no sabe qué significa cada una de esas tres palabras, me gustaría que se tome también el trabajo de usar su teléfono o un diccionario y usted pueda tomarse el tiempo de leer bien qué es santidad, qué es pulcritud y qué es integridad. ¿Está anotando estas palabras? Repito, el que no acata órdenes será destituido. Santidad, pulcritud e integridad es lo que pide el Señor. Y escuche, ¿a quién está dirigido estas palabras? El Señor me ha dicho desde el más pequeño. Escuche, desde el más pequeño hasta el más grande debe saber esto. Esto es lo que Dios me ha encargado. Que todos aquí en la iglesia tienen que empezar a entender que Dios manda y ordena su casa. Esta iglesia, Él le puso el nombre Tierra Santa, no para que los hijos de Él caminen fuera de la santidad, sino para que sean santos en toda la manera de vivir. Amén. Amén. Santos en toda la manera de vivir. Desde el más pequeño, todos están llamados. Escuchen, los más pequeños, los niños, los adolescentes, los preadolescentes. Desde el más pequeño hasta el más grande debe saber esto. Esta es la orden del Señor. Y lo voy a predicar una y dos veces más hasta que la palabra de Dios comience a hacer efecto en la vida. Dice lo siguiente, y el Señor me ha dicho esto: trataré conforme a la madurez y la luz que tiene. Dios va a tratarte conforme a tu madurez y conforme a tu entendimiento. Él sabe cuánto entiendes del asunto. Él sabe cuánto disciernes del asunto espiritual. Él sabe qué cosas entienden que deben ser quitadas de tu vida, exterminadas de tu vida. Y Él sabe si lo estás o no lo estás trabajando. Amén. Amén. Entonces, esto escúchenme bien. Lo siguiente que quede claro para la iglesia: Él no obliga a nadie. Hay libre albedrío. Él no te obliga. Pero si asumes que Él es tu Señor, entonces tienes que estar dispuesto a obedecer. Amén. No obliga a nadie. Hay libre albedrío. Pero si vas a caminar bajo la dirección del Señor, vas a caminar bajo sus preceptos, no los tuyos. Amén. Pero con su palabra, me dijo el Señor, con mi palabra no se juega. Con mi palabra no se juega. Amén. Con mi palabra no se juega. Amén. Entonces hay que prestarle atención, que es lo que Dios nos viene hablando de cultos anteriores, porque Dios está limpiándonos. Nos está limpiando, como dice el libro de San Juan 15, pero nos está limpiando para que llevemos más fruto. Dígale al hermano: Dios te está limpiando para que lleves más fruto. Dios te quiere volver productivo, dígale. Entonces quiero repetir lo que el Señor quiere que quede bien claro en la iglesia: el que no acata órdenes será destituido. Y eso va desde el que está predicando aquí, baja por la esposa del que está predicando, su propio hijo, los que sirven conmigo y los que estamos todos aquí. Dios dice: el que no acata órdenes será destituido. Santidad, pulcritud e integridad es lo que demanda. Desde el más pequeño hasta el más grande debe saber esto. Trataré conforme a la madurez y la luz que tienen. Él no obligará a nadie. Hay libre albedrío, pero con su palabra no se juega. Con su palabra no se juega. Con su palabra no se juega. Dígale al hermano: con su palabra no se juega. No la podemos poner en poco. No la debemos tener en poco. Si Jehová te está demandando algo, no puedes hacerte distraído. Si el Señor te está pidiendo algo de tu vida, no puedes hacerte distraído y
y llevarla a ver hasta dónde puedo ir con mi necedad y mi rebelión manifiesta, porque al no entregar lo que Dios te está pidiendo, te estás rebelando contra Él. Amén. Es un tiempo que la iglesia tiene que entender que las cosas se hacen como Él dice. Él manda, Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros obedecemos y decimos, amén, así sea. Amén. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Cuántos tienen al Señor en su vida? Necesitamos que la iglesia sea la sal y la luz. La capacidad de conservar sin que las cosas empiecen a podrir. Si tú eres sal, no puede estar nada podriéndose en tu vida y descomponiéndose en tu vida. Si eres luz, debe haber en ti claridad y transparencia en toda tu manera de trabajar. Cuando estás haciendo las cosas para el Señor y cuando no las estás haciendo para el Señor. Amén. Hay gente que tiene que entender esto y esto voy a tratar de predicarlo hasta que, mire, va a suceder esto. O vamos a ser cada vez más obedientes y más gente va a decir amén. El Señor merece que yo le obedezca, porque cuando yo le obedezco también soy bendecido. Amén. Y después va a haber gente que no va a aguantar la demanda del señorío de Cristo, que no va a querer volver y llegar de nuevo. No va a querer. Entonces, Jesús ha pasado por esta experiencia y le dijeron, no, dura esta palabra, como que no seas tan confrontativo, Jesús. Y él se dio la vuelta y le dijo, porque en ese momento cuando el mensaje empezó a ser confrontativo y empezó el peso de Dios a caer sobre la gente empezó a irse. ¿Qué empezó a hacer la gente? A irse, se empezó a ir la gente. Y en ese momento se dio la vuelta a Jesús y le dijo, bueno, a ver, vamos a cambiar la estrategia, vamos a predicar un poco más tranquilo, no vamos a demandar tanto. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús se dio la vuelta, miró a sus 12 discípulos y le dijo, si quieren irse ustedes también, váyanse, libre albedrío, como el Señor nos ha dicho. Amén. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero perder ninguno, pero no me pierden a mí, me pierden a ti. No se alejan de mí, se alejan de ti. Amén. Entonces, este es el tema, iglesia. No sé, pero yo me voy a mantener fiel a la palabra. Yo me voy a mantener fiel a la palabra. Gracias a Dios que pude escuchar a la sierva del Señor, Catherine Creed, tremenda sierva de Dios, una unción gloriosa que Dios le dio sobre endemoniados, poseídos, maldiciones generacionales, sanidades, don de ciencia y revelación, glorioso. Y ella comenzó con una iglesia, y cuando comenzó con la iglesia, fue cayendo la audiencia, fue cayendo la audiencia de ella. Y quedaron ella y la tecladista. Y ella seguía predicando, y ella seguía íntegra, y ella seguía predicando, y ella seguía íntegra, hasta que Dios, en medio de la pandemia, salieron con el parlante al parque, porque no se podían reunir en la iglesia, que de 30 se fueron quedando ella y la tecladista. Y ella tenía, así cuando miraba la silla, se destruía por dentro. Se destruía por dentro. Porque sabía lo que Dios le había dado. Y en medio de la pandemia sale a la calle a predicar. Y cuando está predicando en la calle, es ahí donde el Señor desciende con poder, manifiesta esa unción que había depositado sobre ella. Los endemoniados en el parque comienzan a ser liberados. La gente comienza a acercarse allí en el parque. Hoy tiene una iglesia muy grande, donde Dios la ha bendecido de manera gloriosa. Puede encontrar esos momentos de aquella época de pandemia. Hay videos de ella en YouTube, Catherine Creed,
Y esa palabra cuando la escuché me quedó grabada en la historia. Digo, wow, se está empezando a parecer a la mía, digo yo. Así que voy a tener confianza en el Señor y voy a esperar. Voy a seguir orando por esa silla que todavía está desocupada. Pero yo voy a esperar porque yo sé lo que Dios me ha dicho. Yo no estoy aquí por emociones. Hubo un tiempo donde me desanimaba hace muchos años, donde si no veía todo como yo quería, entonces yo me desanimaba. Pero ahora Dios me enseñó a ver el plano espiritual y ahora yo sé lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuáles van a ser los resultados de Dios. Hoy lo puedo contar y lo estoy diciendo de esta manera tan confiada en el Señor, para que luego cuando Dios empiece a manifestar lo que está trabajando con nosotros, entonces usted le diga, sí, el pastor ya lo sabía decir, él nos había contado del proceso, él nos había hablado del proceso, y ese es un proceso de demanda, amén. Es un proceso de demanda, amén. Así que yo no me voy a atormentar si somos un poco menos algunos domingos. No me voy a atormentar porque yo sé que estamos haciendo. Yo sé que estamos haciendo. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria. Está transformando nuestras vidas. Él nos está llenando de su presencia. Nosotros estamos siendo limpiados, transformados, siendo libres aún de cosas de nuestros antepasados. Dios lo está preparando y es lo que va a descender. Todo lo que Dios está haciendo conmigo, la palabra de Dios dice que esa bendición baja por la cabeza y comienza a descender sobre todo el resto del sacerdote. Así es, la unción de Dios va a empezar a bajar sobre el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios comenzará a recibir una nueva dirección, una nueva vida de Dios, y empezaremos a manifestar otra vida, otro tiempo de gloria, amén. Para la gloria de Dios. Escucha, iglesia, no todos nos van a acompañar en el camino, pero vendrán muchos nuevos, amén. Habrán algunos que tendrán sus tiempos de bajón, pero Dios sabe lo que está haciendo, amén. Es tiempo para los que estamos aquí entender la palabra directa de Dios. Dios está pidiendo santidad, pulcritud e integridad. Dios está pidiendo que seamos sinceros con Él, no perfectos, sinceros, iglesia. No perfectos, sinceros, iglesia. No perfectos, sinceros, iglesias, amén. El libro de Mateo capítulo 5 habla de esos corazones. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que empiezan a darse cuenta de sus limitaciones espirituales, que no pueden lograr propósitos espirituales si no está Dios con ellos. Bienaventurados los que lloran a causa del dolor que el pecado les causa, y esa bienaventuranza significa que Dios los va a limpiar. Bienaventurado y bienaventurado y bienaventurado. Cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 5, se da cuenta que esa es una bienaventuranza para el hombre y la mujer que se entrega y se rinde al Señor, porque luego dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, amén. Es un camino donde el hombre desciende, se humilla, se entrega al Señor, pero termina en gloria, porque terminará viendo la gloria de Dios, amén. La palabra de Elías hacia el pueblo, él le decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Trataban, dice el comentarista, escuche lo que dice, trataban de hacer, escuche lo que trataban de hacer, era adorar a los Baales y a Jehová para obtener la ventaja máxima. O sea, quería que lo bendiga los ídolos y quería que lo bendiga Dios. Quería que Dios lo bendiga y quería también él hacer su manera de bendición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las cosas no funcionan entremezcladas. O es Dios o no es nada. Amén. Dios no comparte su lugar, su terreno. Él es un Dios celoso. Amén. Y Israel estaba cayendo en una gravedad desde que quisieron buscar ventaja en el Dios de que supuestamente controlaba los truenos, controlaba las tormentas. Desde el día que ellos pusieron los ojos en ese falso Dios de ese día, el que controlaba las tormentas y el que controlaba los truenos, no pudo hacer llover ni una gota en 3 años y medio, porque Jehová es el verdadero Dios que gobierna los cielos y la tierra. Amén. Entonces, iglesias, esto es algo glorioso. Cuando Dios te llama es porque Él quiere empezar algo nuevo,
Porque cuando Dios llama, no llama para dejarte en desgracia, llama para darte un rumbo nuevo, un cambio. Lo que está estancado tiene que empezar a moverse. Lo que estaba atravesando, escuche, con barrera, con cadena, con lazo, Dios viene para que eso se corte. Amén. Pero la definición tiene que ser tuya y mía. Mi corazón se tiene que decidir abiertamente a caminar bajo obediencia a Dios. Amén. ¿Cuántos van a caminar bajo obediencia a Dios? ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos le dicen al Señor, yo quiero? ¿Cuánto le dicen, yo quiero, Señor, yo quiero caminar en obediencia? Dice el texto que antes que Dios respondiera al profeta, tuvo que hacer algo el profeta: arreglar el altar, arreglar el lugar donde se sacrifica, arreglar el lugar donde se entrega, donde se rinde, el lugar de comunión. Ese lugar tuvo que ser arreglado, y es lo primero que Dios te va a pedir para que Él te responda. ¿Quieres que Dios te responda? Arregla el lugar de ofrenda, arregla el lugar de comunión, arregla el lugar donde debes encontrarte con Él y rendirte a Él. Amén. Allí es donde se entrega, allí es donde se sacrifica. Hay que aprender a entregar y a sacrificar todo lo que tenemos. Amén. Esto es algo que tiene que magnificarse en nuestro entendimiento. Es algo que necesitamos discernimiento del Señor. Enséñame a entregar y a rendir. Dígale al Señor: enséñame a entregar y a rendir. Esto es importante, iglesia, que lo vuelva una oración para usted. Señor, dígale: Señor, enséñame a entregar y a rendir cada parte de mi vida. Cada relación familiar, cada relación afectiva con amistades, laborales, familiares, vecinales. Dígale al Señor: enséñame a entregarte cosas del alma, Señor. Tratos que he recibido en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia. Enséñame a entregarte, Dios mío, mi antepasado. Enséñame a entregarte mi presente. Enséñame a entregarte las cosas de mi alma, lo que ha marcado mi alma, lo que ha hecho doler mi alma, lo que ha hecho llorar a mi alma. Enséñame a entregarte, yo lo quiero entregar. Dile al Señor: yo te estoy enseñando, iglesia. Enséñame a entregarte esas cosas que han marcado mi alma, esas cosas que han hecho doler mi alma, esas cosas que no me gusta recordar porque me hace mal. Enséñame a entregarte y a cortar lazo con eso, Señor. Empieza a pedirle al Señor. Ya el Señor está aquí ministrándonos. Para eso es el altar, para entregar y quemar. Comienza a hacer eso en este momento. Áreas de tu vida, áreas espirituales de tu vida. Quizás tu familia ha practicado la brujería. Quizás cuando eras niño te han llevado al curanderismo. Quizás has sido bautizado en un altar pagano, con idolatría. Oro para que el Espíritu Santo te dirija y te lleve a trabajar en esto, porque Él ha venido para darte libertad de todas aquellas cosas que el diablo lo ha hecho desde la oscuridad sobre tu vida, desde aquel lugar del desconocimiento, de la ignorancia. Mas este es el día donde debes deshacer todo amuleto del diablo, todo aquello que el diablo ha traído sobre tu vida de diferentes maneras, disfrazado de cultura, disfrazado de tradición. En el nombre de Jesús, rómpelo ahora en el nombre de Jesús. Rompe ahora con todo eso que ha venido del mundo. Rompe con todo eso que ha sido conjurado por algunos brujos, hechiceros, macumberos. Rompe ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, comienza a derramar la unción que pudre los yugos sobre los corazones. Comienza a derramar la unción que pudre el yugo en los corazones.